seres humanos que somos todos en las mismas condiciones y con los mismos derechos. Así que ese es mi interés particular, que ha motivado desde hace ya más de una década que me encuentre en el camino de la investigación y de la enseñanza, preocupada por otras realidades y conocer cómo la diversidad puede unirnos más que separarnos, ¿no? Entonces yo voy a compartir con ustedes un poco mi experiencia. Quiero decirles que efectivamente nosotros nos encontramos jurídicamente en un tiempo especial. Es un tiempo de cambio en donde se tiene que convivir con un código civil que era la norma principal en el año 1984 y que este código civil dividía a las personas en dos grupos. El grupo de las personas capaces y el grupo de las personas incapaces. Y tenía unas exigencias propias de esa época, de 1984, en donde era muy fácil para ellos marginar a las personas y negarles sus derechos. No había una apertura para aceptar que habían diversidades que de ninguna manera descalificaban que se le nieguen sus derechos a una persona, como muy bien ha aclarado Silvana, y se había creado esta figura de la interdicción, que tiene un origen muy desagradable en aquella época en donde cuando nacía una persona y esta persona no cumplía con los requisitos físicos, porque al nacer lo único que podemos saber es si la criatura llora o no llora, ¿no? Pero si físicamente no venía completo, entonces lo arrojaban al río. Esta era la marginación absoluta, matar a la persona, no darle la oportunidad de vivir. Y ese concepto se ha venido arrastrando, pero felizmente todas las demás ciencias han ido incrementando el saber de cómo es que realmente funcionan las habilidades de las personas, y no todos tenemos las mismas habilidades ni las mismas posibilidades de desarrollarnos, pero eso no nos hace menos personas. Entonces, hoy por hoy, el derecho es la ciencia que más se ha demorado en recoger estos nuevos conceptos que los manejan también los psicólogos y los sociólogos. Sin embargo, no podemos seguir tapándonos los ojos creyendo de que el derecho sigue siendo esa realidad que conoció el Código Civil. La interdicción, el concepto de incapacidad absoluta, tienen que desaparecer, y solamente en casos extremos, como lo ha pensado el proyecto, en el caso de una persona que realmente se encuentra imposibilitado de comunicarse bajo cualquier forma, será el caso en que esa persona sea declarada interdicta, o que sea declarada más que interdicta, porque interdicta es un concepto que tiene que desaparecer. Vamos a tener que pensar en que esa persona necesita que otro tome las decisiones por él. Pero ya hay pequeños cambios en el código que nos van abriendo la luz en el camino y que debemos de recogerlos, conocerlos y ampliarlos. Y el proyecto, si bien sigue estando en el Congreso como un proyecto de ley, el proyecto que me voy a referir, nos va ilustrando. Es una lección de lo que viene más adelante, y nosotros podemos hoy recogerlo en documentos con la absoluta certeza de que cuando nosotros lo reclamemos, el juez también ya conoce el proyecto, ya ha sido informado de los nuevos conceptos y va a poder prestar atención a lo que nosotros podamos decir a través de estos documentos. Entonces, queda claro que toda persona, por el solo hecho de ser humano, tiene un derecho de autonomía y libre desarrollo de su personalidad. El diseño del proyecto de vida de la persona es algo que lo hace no solamente el padre por su hijo menor de edad, sino que cada persona, independientemente de sus habilidades, puede decidir qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no desea hacer, tanto en materia de la salud como en materia de actividades culturales, recreativas, con quién quiere estar, con quién se siente cómodo, a qué hora quiere dormir, qué cosa quiere comer. No podemos imponernos a ningún ser humano por el solo hecho de que esa persona tenga algún tipo de limitaciones. Entonces,
El notario, ¿por qué resulta siendo una figura importante? Porque para llegar al juez, para llegar al médico, para llegar a cualquier tercero e imponer nuestra voluntad para que esa sea respetada, necesitamos de un documento. Y el documento que reúne las mayores formalidades es aquel documento que esté extendido ante un notario. Entonces, por esa razón es que el notario cobra un rol importantísimo en los derechos de los familiares y de las propias personas que tienen algún tipo de discapacidad. Uno de los principales cambios que ha ocurrido es la designación anticipada del propio curador. Hay un sector de la población al que todos los seres humanos pertenecemos, que de repente nosotros nos consideramos como plenamente capaces y así somos reconocidos, pero el día de mañana, por razones de un accidente o de alguna enfermedad, podemos devenir en una incapacidad total o absoluta. Llámese Alzheimer, por ejemplo, llámese Parkinson, llámese derrame cerebral o un accidente que podamos tener, nosotros que éramos capaces hasta ayer, a partir de este incidente hemos perdido la capacidad. Entonces ya se adelantó el código en el año 2010, ya tenemos 18 años con esta modificación, en donde se dijo, la persona mayor absolutamente capaz puede, mediante un documento por escritura pública, dejar establecido quién es la persona que va a tomar las decisiones por él, en caso quede totalmente anulada. Pero, ojo, ¿qué más ha previsto el legislador en este caso? Ha dicho, esta persona que está anticipándose ante una futura situación puede decidir en ese mismo documento qué cosa acepta y qué cosa se niega a que le sea practicado a su persona. Quiere decir que si yo decido que si tengo un cáncer terminal y me van a conectar, me van a dejar conectado durante 10 años, pues no lo deseo y dejo dicho, rechazo que se me practique ese tratamiento o este otro. No es eutanasia, ojo. Eutanasia sería si me conectan y después me desconectan. Entonces, ¿qué está reconociendo el legislador en este caso de la designación anticipada del curador? Que esa persona que no puede decidir en un determinado momento de su vida puede prever esa situación y dejar establecido las decisiones de su salud. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo si nosotros nos encontramos ya en un estado de incapacidad? Pero podemos manifestar nuestra voluntad. Entonces, y además lo que resulta muy interesante es si nosotros como padres de una persona con discapacidad que de repente no puede manifestar su voluntad, podríamos a través de un documento dejar establecido quién es nuestro hijo, cuáles son sus preferencias, a qué talleres le gusta asistir, qué médico lo debe de atender, cuáles son sus necesidades y sus preferencias, de tal manera que imagínense qué cómodo va a estar el juez que ante la ausencia o la incapacidad del padre que vivía con este hijo que necesitaba atenciones especiales, va a tener la declaración jurada de ese padre que le va a informar a él acerca de cuáles son las decisiones a tomar, porque el juez, si no existe tal documento, toma las decisiones a ciegas. Y ese documento se puede hacer tanto para el caso de la incapacidad de ese padre que de repente hoy día ha sido nombrado curador, o de repente es simplemente el apoyo de ese hijo que sufre de discapacidad. Se puede hacer tanto a través de una escritura pública como a través de un testamento en el supuesto caso que de repente algún padre que se encarga de darle el apoyo suficiente a su hijo tenga previsto que se encuentra cercano a la fecha de su fallecimiento. Entonces tenemos una curatela que podemos anticiparnos, lamentablemente sigue denominándose curatela, pero nosotros vamos a ya ir introduciendo en los documentos la palabra apoyo y vamos a describir sobre todo en qué aspectos del desarrollo de la vida de esa persona
requiere de un apoyo y en qué otros aspectos puede manejarse de manera independiente. Hoy en día el notario, además, atiende lo que se ha denominado procedimiento de curatela especial. Este procedimiento de curatela especial es para aquellas personas que se encuentran ante una imposibilidad de manifestar su voluntad y los familiares le piden al notario que le nombre a una persona para que pueda cobrar su pensión. ¿Qué es lo interesante del caso en particular? Que ya se está poniendo el legislador en una nueva situación en donde le dice: señor notario, dame una mano, que no lleguemos al Poder Judicial y más bien hagamos un proceso muy breve en donde ese familiar directo, ese que hoy día se encarga de atender a su madre, que no puede manifestar su voluntad, que está muy enfermo, que se encuentra en estado de coma, que se encuentra incomunicado absolutamente, para que esa persona tenga titularidad siquiera para cobrar la pensión. Entonces ya está poniéndose en el caso del legislador que no se trata de sustituir a la persona, sino que en este caso atender una necesidad patrimonial que es el cobro de la pensión. Entonces ya estamos hablando de un ámbito pequeño. Esa persona está imposibilitada de moverse, no puede ir al banco o al sitio donde le pagan su pensión, entonces se le nombra a un curador especial. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esta posibilidad? Lo bueno es que es un procedimiento corto, que se hace en una semana y que solamente requerimos la información del médico. Vamos a prestar atención a qué es lo que nos dice la norma en este caso. Que el médico le diga al notario que la persona se encuentra imposibilitada de manifestar su voluntad. Es decir, que no es cualquier persona, sino que tiene que ser una persona que no pueda comunicar externamente sus decisiones y que no pueda movilizarse tampoco. Entonces ya no se trata de una persona que le va a exigir que nombre a un curador que lo sustituya, sino simplemente que lo sustituya para una cosa específica, que es el cobro de su pensión. En ese caso, también podría haberse dado el caso que una persona que ya está sufriendo, por ejemplo, el Parkinson y que se encuentre todavía hábil para ir a cobrar su pensión, se le convenza para que esa persona designe por anticipado quién va a ser la persona que le va a cobrar su pensión. No es un poder, porque el poder, por mandato de la ley, se extingue ante la incapacidad del mandante. Entonces vamos a tener que manejarnos en un ámbito muy pequeño, que es simplemente el cobro de la pensión. Pero lo malo de esta norma es que el notario nunca ve a la persona a la que le está designando un apoyo especial para que cobre su pensión. No se ha previsto que el notario acuda al sitio donde está la persona y verifique el estado en el que ésta se encuentre. Esa es una falla que, donde puedo, aprovecho para decirlo, y no hay que tratar de hacerla notar para impedir que en un futuro sigamos nosotros permitiendo que una persona sea tratada en condición de objeto y que nos sustentemos solamente en el pedido de un familiar y la declaración de un médico. También resulta lamentable, pero es una realidad que tenemos que aceptar, que, porque así está puesta en la norma, que la decisión del médico tiene mucho valor. O sea, el médico especialista, el médico psiquiatra, el médico que evalúe la capacidad de la persona, ese va a ser el mejor sustento de la ley. Hoy en día no existe dispositivo legal alguno que le exija al notario que le presente un certificado médico para otorgar un testamento o cualquier escritura pública. No existe. Sin embargo, hay notarios jóvenes que a partir de los 60 años, que ya somos adultos mayores, comienzan a pedir certificado médico.
otros a los 70, otros a los 75, otros a los 80, y con justa razón la gente se queja y dice que es a gusto del notario. Sí, señora, lamentablemente es a gusto del notario, porque no hay una norma. Sin embargo, la capacidad, que es lo primero que el notario da fe en toda escritura pública de la capacidad del otorgante. Entonces, ¿cuál puede ser hoy en día y con la norma existente la forma que nosotros salvemos esa capacidad ante el notario? De la misma forma que lo hacen las personas adultas mayores. ¿Qué deberíamos de hacer? Llevar un certificado médico que nos explique cuál es el grado de capacidad del otorgante. Sea que esa persona tiene síndrome de Down, una discapacidad intelectual o cualquiera, la capacidad se mide. No todos los especialistas pueden medir la capacidad. Yo trabajo particularmente con una notaria que ha sido la jefa del área de capacidad del Hospital Arzobispo Loaiza, y eso me da una garantía de que el grado de capacidad que va a medir es suficiente. Entonces me trae un certificado médico y me dice: esta persona tiene capacidad suficiente para saber que en todos aquellos actos que incumban a su persona, su madre es la persona que puede tomar las decisiones por ella. El notario dará fe de la libertad de esta persona al actuar, tendrá el sustento del certificado médico, y en este caso yo pienso que no habría ningún impedimento para que actúe. El proyecto 872 que se encuentra, perdón, solamente para terminar el tema de la curatela especial, quiero decirles que es tan sensible el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la norma de curatela especial, que así se llama, que se promulgó el 31 de diciembre del año 2016, en el mes de mayo del año 2017, ya el Comité de Seguimiento de la Convención le estaba llamando la atención al Estado peruano y le decía: dime qué acciones has hecho para derogar esa norma y cambiar la curatela por los apoyos. Entonces, si nosotros prestamos atención a lo que dice este proyecto de ley que se encuentra en discusión y con opinión favorable de los ministerios, de las universidades, sinceramente solo existe una opinión en contra. Dicen que no hay regla que no tenga una excepción, ¿no? Y esa excepción tiene nombre propio y no tiene sustento, porque realmente la única opinión en contra no tiene sustento. Este cambio que propone el 872 es el cambio de distinguir la figura de la capacidad extender la capacidad absoluta a toda persona y solamente reconocer los apoyos que pueda resultar suficiente. Estos apoyos, nosotros no necesitamos que la norma exista para poder nosotros hacerlo realidad en nuestras familias. Si nosotros tenemos a una persona que tiene discapacidad intelectual, yo pienso que como responsables o como familiares directos y que queremos apoyar a nuestros hijos, lo primero que se tiene que hacer es tener una descripción absoluta de cuál es su nivel de capacidad. Yo en la exposición anterior les hablé del caso de Ernesto. Ernesto, estando casado por segunda vez y con 3 hijos, descubre a los 45 años que su edad mental es 13. Y lamentablemente, para que tenga acceso a la pensión de la Marina, que le correspondía por su padre, lo obligan, en ese entonces, le estoy hablando de los años 80, lo obligan a que sea declarado interdicto. Y le dan su pensión, pero no estoy en Estados Unidos, y en Estados Unidos no es interdicto, tiene apoyo. Y sin embargo, el apoyo que tiene no es de su familia, ni siquiera de sus hijos, porque se evalúa la situación y sus hijos son los directamente favorecidos
con cualquier decisión que tome. Entonces, el apoyo lo presta una institución. Ernesto, dentro de sus discapacidades, tiene el que no puede hablar porque él es sordo. Entonces, cuando él quiere hablar, habla con el lenguaje de las señas a una intérprete que hace las llamadas a su curador, que era mi esposo, y le dice Ernesto, y le repite todo lo que dice Ernesto. Le hace las preguntas pertinentes. Mi esposo, que era su curador, falleció. Y no sabíamos qué hacer. Y yo recomendé que no pidan el nombramiento de otro curador. Fueron al banco y cobraron la pensión de 15 años de Ernesto. El juez se demoraba y se demoraba en hacer efectivo que mi esposo como curador cobrara la pensión. O sea que el hecho de que ustedes tengan un curador no les asegura que cobren la pensión. Entonces, sin embargo, como ya no hay curador porque ha fallecido, hoy en día fue Ernesto personalmente con su DNI, y a pesar de que estaba declarado interdicto, en esa época no lo colocaban en el DNI, y le han pagado el íntegro acumulado de 15 años de pensión. Entonces, mi conclusión es: no declaren interdicto. Preocúpense de dejar un instrumento en donde establezcan cuál es el apoyo que requieren sus hijos, para que en caso de que en algún momento el juez tenga que intervenir o alguna entidad, se pueda saber cuáles son las limitaciones y en qué sentido tiene que actuar el apoyo. Solo de modo excepcional, los apoyos necesarios para la persona mayor de edad que se encuentre imposibilitada de manifestar su voluntad, se declarará interdicto. Esto es lo que propone el proyecto, y eso es lo que nosotros vamos a tener como una excepción. O sea, el curador es la excepción. Cuando se agotaron todas las posibilidades de obtener de cada persona el ejercicio de su autonomía, que decida por cada uno de los actos que le resultan afectando su decisión. Por eso, en conclusión, creo que el testamento, la designación de apoyos, la declaración jurada de la situación, incorporando el certificado médico de evaluación de la capacidad de la persona, son los principales instrumentos que pueden llevarse a cabo en sede notarial para poder prestar, para la redundancia, un apoyo a las personas que sufren de discapacidad intelectual. Dejo abierto para las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias. Sí, buenas noches. ¿Pueden